Cuando me casé con Paul, estaba segura de que esta sería una historia de amor y cercanía. Éramos felices, y creía que así sería siempre. Pero los años pasaron, y entre nosotros comenzó a crecer un abismo. Sus hijos de su primer matrimonio, su trabajo, su ex esposa Emily, todo eso me apartaba cada vez más de su vida. Podría haber entendido que sus hijos siempre serían importantes para él, pero sentía que me quedaba en segundo plano. Cada vez hablábamos menos, y cuando lo hacíamos, eran solo asuntos cotidianos. Paul mencionaba a Emily con frecuencia, y cada vez que lo hacía, sentía un nudo en el estómago. Nuestras discusiones se volvieron algo común, y casi siempre surgían por su pasado. Paul decía que no era un problema, que tenía la obligación de mantener una relación con su antigua familia, pero yo sentía que me faltaba su atención, su amor. Hoy, como siempre, volvimos a discutir. Intenté decir todo lo que llevaba acumulado en mi interior, pero Paul simplemente desestimó mis palabras. ¿Cuándo fue la última vez que me hablaste como a tu esposa y no como a una extraña? Pregunté, tratando de mantener la desesperación fuera de mi voz. Solo suspiró, sin apartar la vista de su teléfono. No es tan sencillo, Jessica, murmuró. Tengo responsabilidades con mis hijos. No puedo simplemente olvidarme de ellos aunque tú lo quieras. No te estoy pidiendo que te olvides de tus hijos, le respondí, sintiendo cómo la ira y la frustración me envolvían. Pero, ¿cuándo te olvidaste de mí? Paul levantó la vista hacia mí, con una expresión cansada. Ese fue el momento en que me di cuenta de que ya no existíamos. Ya no éramos esa pareja que solía hacer planes para el futuro, que soñaba con una vida juntos. Todo lo que quedaba eran sombras del pasado. Después de otra discusión con Paul, me sentía completamente agotada. Conversaciones sin sentido, excusas interminables, todo me drenaba las fuerzas. Buscaba algo de paz, un lugar donde pudiera escapar de la tensión de nuestra vida, y ese lugar lo encontré en la forma de un baño caliente con pétalos de rosa. El agua tibia me envolvía, como si se llevara todo el estrés y las preocupaciones de los últimos días. Cerré los ojos e intenté no pensar ni en Paul ni en sus problemas interminables con su exesposa. Solo quería perderme en este breve momento de tranquilidad. Pero pronto, el sonido de una puerta al abrirse rompió el silencio. Abrí los ojos y vi a Daniel, mi hijo adoptivo de 23 años, parado en la entrada. Me sorprendió verlo, ya que no debería estar en casa a esta hora. «Oh, lo siento, no sabía que estabas aquí», se disculpó rápidamente, dando un paso hacia atrás para salir. «Espera», lo detuve, sintiendo una extraña tensión en el aire. «Podrías quedarte si quieres. Hace mucho que no hablamos de verdad». Se quedó quieto, mirándome con cierta duda, como si estuviera considerando si quedarse o no. «¿Estás segura? No quiero incomodarte». Su voz sonaba tensa y su mirada era cautelosa. «Es solo una conversación, Daniel», respondí suavemente, sonriendo para relajar la situación. «Somos familia, ¿recuerdas?». Asintió con cierta incertidumbre y cerró lentamente la puerta tras de sí, sentándose en una silla cerca de la bañera. Una tensión inexplicable flotaba en el aire, algo que no podía describir. Algo entre nosotros había cambiado, pero no sabía exactamente qué. Solo sabía que en ese momento todo se sintió diferente. Cuando le ofrecí a Daniel unirse a mí en la bañera, ni siquiera sabía qué me había impulsado a hacer esa sugerencia. Quizás era el deseo de recibir esa atención que tanto tiempo había faltado en mi vida con Paul. O tal vez algo más profundo y oculto en mi corazón me había llevado a decir esas palabras. Sentí una calidez extraña en mi interior cuando las pronuncié. Daniel se quedó inmóvil por unos segundos, como si estuviera procesando mi inesperada oferta. Su rostro mostraba dudas y una leve inseguridad. Pude ver que vacilaba, pero algo en sus ojos sugería que su interés era más fuerte que sus reservas. «¿Estás segura?», preguntó, con una inquietud visible en su voz. Asentí, sin apartar la mirada de él. No respondió, pero tras un largo silencio, lentamente se levantó, se quitó la camiseta y se acercó a la bañera. Contuve la respiración, sintiendo cómo crecía la tensión dentro de mí. Daniel entró con cuidado en el agua y se sentó frente a mí. Su cuerpo estaba tenso,
Lo noté de inmediato en cuanto sus piernas tocaron las mías. ¿Estás cómodo?, pregunté, tratando de sonar lo más tranquila posible, aunque mi corazón latía con fuerza. Sí, supongo que sí, respondió en voz baja, aunque su tono revelaba un nerviosismo latente. El agua nos envolvía, creando la ilusión de un refugio cálido, pero la tensión entre nosotros se hacía cada vez más palpable. Con cautela, comencé a rozar sus piernas con las mías bajo el agua, sintiendo cómo sus músculos se tensaban ante mi toque. Esa conexión invisible entre nosotros se hacía más fuerte con cada segundo. «Tú también mereces descansar, igual que yo», susurré, intentando suavizar la incomodidad del momento. Él no respondió, pero sentí cómo su cuerpo se tensaba aún más. Permanecimos en silencio, pero ese silencio lo decía todo. Era un momento en el que nuestras fronteras comenzaban a desvanecerse y todo lo que parecía correcto o incorrecto desaparecía en el calor del agua. Era una sensación extraña, estar allí, dándome cuenta de que estábamos haciendo algo mal, pero no tener la fuerza para detenerme. Entre Daniel y yo había surgido algo que no podía ignorar. No era solo atracción física, era algo más grande, algo que no había sentido en muchos años. Después de la ducha, me quedé en mi habitación, mirando nerviosa el espejo, como si tratara de encontrar respuestas en mi reflejo. Sabía que Paul volvería a casa pronto, pero todo lo que estaba sucediendo entre Daniel y yo parecía mucho más importante. Ya había cruzado la línea, y retroceder ya no era una opción. Caminé lentamente hacia la habitación de Daniel, sintiendo cómo mi corazón comenzaba a latir más rápido con cada paso. Me quedé en la puerta, sintiendo cómo la tensión en el aire se volvía casi insoportable. Él estaba sentado en la cama, perdido en sus pensamientos. Entré en la habitación, me quité la toalla y me quedé frente a él, completamente desnuda, observando su reacción. Él se quedó congelado, sus ojos se agrandaron de sorpresa. Podía ver cómo su respiración se aceleraba, claramente no sabía qué hacer, pero yo sabía lo que quería. ¿Alguna vez has visto algo así? ¿O es tu primera vez?, le pregunté, acercándome a él con confianza, sintiendo cómo su tensión se transmitía a mí. Él tragó saliva y, sin apartar la vista de mi cuerpo, respondió en voz baja. Es mi primera vez». Su voz estaba llena de confusión y nerviosismo. Sentí cómo algo salvaje se despertaba dentro de mí, algo que había reprimido durante mucho tiempo. En ese momento, tomé la iniciativa. Me incliné hacia él y, sin darle tiempo para procesar lo que estaba sucediendo, lo besé. Sus labios eran suaves y tímidos, pero con el tiempo comenzó a responder con más pasión. Era un juego que ya no podía controlar. Mis manos se movían con confianza, como si supieran exactamente qué hacer. Quería mostrarle todo lo que sabía, todas esas sutilezas que él nunca había experimentado. Vi cómo su confusión se transformaba en deseo. Él confiaba en mí, y yo lo sentía. Por un momento me detuve y miré el reloj, dándome cuenta de que quedaba muy poco tiempo. Paul llegaría pronto. Mi pasión se apagó tan rápido como se encendió. Me levanté de golpe, agarré la toalla y me la eché sobre los hombros. Luego me llevé un dedo a los labios, haciéndole entender que debía guardar silencio sobre lo sucedido. «No digas nada», susurré, sintiendo cómo su mirada estaba llena de preguntas. Él se quedó tumbado en la cama, desconcertado y avergonzado, sin entender lo que acababa de suceder. Pero no tenía tiempo para explicarle. Salí rápidamente de su habitación, dejándolo en completa incertidumbre. Al regresar a mi habitación, sentí una extraña mezcla de satisfacción y preocupación. Sabía que la atracción entre nosotros era mucho más fuerte de lo que había imaginado. Este era un juego en el que ya no podía detenerme. Sabía que lo continuaría, pero más tarde, cuando el momento fuera más adecuado. Cuando regresé a mi habitación, no podía dejar de sentir que algo irrevocable había sucedido. Mi cuerpo aún temblaba después de haber dejado a Daniel en su cuarto. La toalla que había usado después de bañarme se quedó allí, con los pétalos de rosa que se habían desprendido de mi piel. Pero estaba tan sumergida en mis pensamientos y emociones que no me di cuenta de inmediato.
Pasaron unos minutos antes de que comprendiera que no había dejado simplemente una toalla. Era una prueba clara de que había estado allí. Paul sabía perfectamente que me había bañado con pétalos de rosa, y esos pétalos en la toalla mojada eran una señal evidente de que era mía. Cuando Paul regresó del trabajo, noté su mirada desconcertada, fija en la toalla que yacía en el suelo del cuarto de Daniel. Su rostro parecía congelado por un momento, y luego lo vi inclinarse lentamente para recogerla. Los pétalos de rosa atrapados en la tela captaron su atención de inmediato. Miró a su alrededor, como si intentara unir las piezas de un rompecabezas, tratando de entender por qué mi toalla estaba en la habitación de su hijo. Pero yo no estaba allí para captar ese momento cuando sus sospechas comenzaron a formarse. No sabía que lo había visto, no sabía que sus dudas comenzaban a tomar forma. En ese momento, me parecía que nuestro secreto seguía bien guardado. Sin embargo, cuanto más pasaba el tiempo, más me arrastraba este juego peligroso. No podía dejar de pensar en Daniel. Sus caricias, sus palabras tímidas pero llenas de pasión, invadían mis pensamientos cada vez que Paul no estaba cerca. Se había convertido en algo inevitable, en algo a lo que no podía resistirme. Nuestras reuniones se volvieron más frecuentes y desesperadas. Buscábamos cada momento, cada oportunidad para estar a solas. Daniel encontraba formas de estar conmigo, incluso cuando parecía imposible. Nos encontrábamos en diferentes rincones de la casa, en la cocina, en la sala de estar, en el jardín. Cualquier lugar se convertía en el escenario de nuestro juego secreto. Un día, cuando nuevamente nos quedamos solos, la casa estaba demasiado silenciosa, y esa sensación de vacío intensificó mi tensión. Estábamos en su habitación, donde todo había comenzado. Me acerqué a él, mis manos instintivamente se dirigieron a su rostro, a sus labios. Sabía que esto estaba mal, que todo podría desmoronarse en un instante si Paul lo descubría. «Tenemos que ser cuidadosos», susurré mirándolo a los ojos llenos de dudas. «Si Paul lo descubre, todo se vendrá abajo». Él guardó silencio, pero sus manos, que se deslizaron por mi espalda, decían lo contrario. Vi que no podía detenerse, al igual que yo. «Lo sé», susurró, su voz temblaba. «Pero contigo todo parece diferente». Esas palabras solo avivaron más el fuego. En ese momento ya no podía resistir este sentimiento. Toda mi vida con Paul parecía apagada y monótona en comparación con lo que experimentaba junto a Daniel. Cada vez que nos quedábamos a solas, el juego continuaba. Sabía que era arriesgado, pero ya no podía ni quería detenerme. En algún momento empecé a pensar que tal vez Paul sospechaba algo. Sus miradas se volvieron más atentas, sus preguntas más directas, pero todavía creía que podía ocultar la verdad. Por ahora. Paul estaba demasiado ocupado con su vida como para notar los cambios de inmediato. Su trabajo, las reuniones con clientes y el cuidado de sus hijos del primer matrimonio ocupaban toda su atención. Pero yo sabía que eso no podía durar para siempre. Tarde o temprano, su mirada tendría que volver a enfocarse en nosotros, en nuestra familia, en mí y en Daniel. Sentía que era solo cuestión de tiempo. Todo comenzó con pequeñas cosas. Paul se volvió más observador, empezó a hacer más preguntas. Notaba que Daniel y yo pasábamos mucho tiempo juntos, y eso lo inquietaba. Trataba de mantener la calma, fingiendo que no pasaba nada. Pero cada vez que Paul mencionaba a la familia o a Daniel, sentía un escalofrío recorrer mi espalda. Comenzó a quedarse más en casa, llegando antes de lo habitual del trabajo. Empecé a sentir una creciente presión. Paul nos observaba disimuladamente, y sus preguntas se volvían cada vez más directas. Una noche, mientras estábamos en la cocina, finalmente hizo la pregunta que había estado en el aire durante semanas. «Tú y Daniel han estado pasando mucho tiempo juntos. ¿Está todo bien?» Su voz era calmada, pero había una tensión oculta en ella. Sabía que estaba sospechando algo. Traté de mantenerme tranquila, esperando poder desviar la conversación. «Solo ves problemas donde no los hay», respondí con una ligera sonrisa, tratando de restarle importancia a sus palabras. «Todo está bien, solo intento ser una buena madre». Pero su mirada no cedía. Me observaba, como si intentara leer mis pensamientos. Era un silencio tortuoso.
Sentía cómo crecía la inquietud dentro de mí, pero no podía mostrarlo. Paul se recostó en su silla en silencio, pero podía ver que no me creía. Algo había cambiado entre nosotros, y sabía que no iba a dejar pasar esto fácilmente. Después de esa conversación, sentí que sus sospechas solo se intensificaban. Paul empezó a pasar más tiempo en casa, regresaba inesperadamente temprano del trabajo. Su atención se volvía cada vez más intensa y cada uno de nuestros movimientos con Daniel estaba bajo su vigilancia. Sentía cómo las paredes se cerraban a mi alrededor. La presión aumentaba cada día y sabía que la verdad pronto saldría a la luz. Con cada encuentro que tenía con Daniel, la pasión entre nosotros se hacía más intensa. Sabía que estaba jugando con fuego, que arriesgaba todo lo que tenía, pero no podía detenerme. Nuestros encuentros, que alguna vez parecieron casuales, se volvieron cada vez más planeados. Era un juego peligroso, pero la pasión y el deseo me habían consumido por completo. Decidimos que ya no podíamos seguir reuniéndonos en casa. Se había vuelto demasiado arriesgado. Paul se volvía cada vez más sospechoso, y su atención constante amenazaba con exponer nuestro secreto. Un día, Daniel sugirió que nos encontráramos fuera de casa, y acepté. Alquiló una habitación en un pequeño hotel en las afueras de la ciudad, lejos de miradas curiosas y de cualquier sospecha. La noche que pasamos en ese hotel fue un punto de inflexión. Cuando finalmente estuvimos a solas, sin la amenaza de ser descubiertos, todo entre nosotros se volvió aún más intenso. Ya no podía ocultar mis sentimientos, mi deseo. Nos entregamos por completo el uno al otro, y en ese momento comprendí que nuestra relación había superado los límites de una simple aventura. Esto era algo más que mera atracción física. Había una verdadera conexión entre nosotros. Me quedé tumbada junto a él, sintiendo cómo la tensión y la pasión aún flotaban en el aire. Pero en lugar de alivio, llegó la comprensión. Me giré hacia Daniel y lo miré a los ojos, con mi corazón lleno de contradicciones. «Hemos llegado demasiado lejos», susurré. «¿Cómo terminará esto?» Daniel me miró, su rostro serio y algo confundido. «No lo sé», respondió en voz baja, su tono lleno de tensión. «Pero sé una cosa, no puedo estar sin ti». Sus palabras solo aumentaron mi confusión. Sabía que estábamos al borde de algo y que a partir de aquí todo sería más difícil. Pero en ese momento no podía imaginar mi vida sin él. Con cada encuentro que tenía con Daniel fuera de casa, en los alrededores de la ciudad o en el hotel que alquilábamos, comenzaba a sentir algo extraño. Era como una sombra detrás de nosotros, una sensación de que alguien nos estaba observando. Nos controlábamos cuidadosamente cuando estábamos en público, evitando cualquier toque o mirada que pudiera delatarnos. Pero la tensión crecía. Con cada encuentro sentía más que algo no estaba bien, como si alguien nos estuviera viendo, aunque no podía probarlo. Mis sospechas se volvían más fuertes, y aunque trataba de convencerme de que solo era paranoia, no podía deshacerme de esa sensación. Esto se hacía más evidente cuando pasábamos tiempo juntos fuera de casa. A veces, cuando caminábamos por la calle o salíamos de un café, notaba miradas extrañas de los transeúntes o veía de reojo rostros familiares que parecían estar vigilándonos. Intentaba no mostrar mi preocupación, pero por dentro, la ansiedad crecía. Daniel y yo aún estábamos dominados por nuestra pasión, pero en público manteníamos la compostura. Sin embargo, era difícil. La espera de nuestra próxima reunión, esos breves momentos en los que nuestras manos se tocaban accidentalmente, todo se volvía insoportable. Pero sabía que el riesgo de ser descubiertos era demasiado alto como para dejarnos llevar por nuestros sentimientos en público. Aún creía que tenía la situación bajo control. Pero mis miedos no eran infundados. Paul comenzó a hacer más preguntas con más frecuencia. Notaba que prestaba más atención a mis movimientos, a dónde iba. Lo que no sabía era que ya había empezado a seguirme. A veces, cuando Daniel y yo nos despedíamos después de una reunión, sentía que alguien nos estaba observando. Eran solo miradas fugaces que atrapaba, pero no sabía lo grave que era la amenaza. En ese momento, aún no comprendía la magnitud del peligro. Creía que era solo mi ansiedad, pero como descubriría más tarde, Paul ya había comenzado a tomar medidas.
No tenía idea de que nos estaba vigilando y que ya estaba reuniendo la información que lo destruiría todo. Paul siempre había sido una persona observadora, pero últimamente su desconfianza crecía cada vez más. Notó que algo no estaba bien entre Daniel y yo. Nuestras miradas, nuestras conversaciones, todo le parecía extraño. Comenzó a vigilarnos, tratando de encontrar la respuesta a sus sospechas. Sentía esa tensión cada vez que estaba cerca, y sabía que Daniel y yo ya habíamos cruzado los límites, pero aún mantenía la esperanza de que podría controlar la situación. Una tarde, cuando Paul regresó a casa antes de lo esperado, supe inmediatamente que algo había notado. Su mirada era dura, como si estuviera listo para exigir explicaciones. Entró en la habitación, se sentó frente a mí, y el silencio llenó el aire antes de que finalmente hablara. «Tú y Daniel han estado pasando demasiado tiempo juntos», dijo Paul, mirándome fijamente. «¿Qué está pasando?». Su pregunta fue directa, y sentí cómo mi corazón comenzaba a latir más rápido. Sabía que ya había notado nuestras miradas, nuestra extraña cercanía, pero también sabía que aún podía salvar la situación, aunque la tensión en la habitación era casi insoportable. «Paul, siempre ves problemas donde no los hay», comencé suavemente, tratando de sonar lo más tranquila posible. «Daniel ha estado distante todo este tiempo y solo estoy tratando de ser una buena madre para él. Tú y yo ya hablamos de esto. Él necesita atención». Intenté parecer confiada, manteniendo un tono calmado. Paul guardó silencio, observándome, y sentí que sus sospechas no habían desaparecido, pero esta vez había logrado desviarlo de la verdad. Desvió la mirada y luego volvió a mirarme, con menos furia en los ojos. «Puede ser», murmuró. «Pero sigo sintiendo que algo no está bien. Sabía que no dejaría de sospechar. Tal vez, en esta ocasión, había logrado apartarlo de la verdad, pero era solo un alivio temporal. Paul no era de los que se rinden fácilmente. Seguiría buscando respuestas. Cuando salió de la habitación, exhalé con alivio, pero la ansiedad permaneció. Había conseguido aplazar lo inevitable, pero sabía que tarde o temprano la verdad saldría a la luz. Paul siempre había sido atento, pero ese día sus sospechas se convirtieron en una determinación feroz de descubrir la verdad. Fingió irse a trabajar, pero en realidad se estacionó cerca de la casa y esperó. Su intuición le decía que hoy obtendría las respuestas a las preguntas que lo atormentaban. El tiempo pasaba lentamente, pero Paul estaba seguro de que pronto todo se revelaría. Mientras tanto, yo estaba en casa con Daniel. Nuestras reuniones apasionadas ya no eran raras, y hoy era uno de esos días en los que no podíamos contener nuestros sentimientos. Toda la cautela había desaparecido, y perdimos la noción del tiempo. El teléfono de Paul comenzó a sonar, pero ignoré la primera llamada, luego la segunda, la tercera. Finalmente, en la quinta llamada, respirando con dificultad, contesté. «¿Hola?». Mi voz era entrecortada, mi respiración agitada, sin darme cuenta de lo mucho que revelaba mi estado. Al otro lado de la línea, Paul entendió todo de inmediato. Sus sospechas se confirmaron en un solo instante. Conteniendo su furia, no esperó explicaciones. Colgó el teléfono, salió del coche y, sin perder un segundo, entró en la casa. Ya no tenía dudas sobre lo que iba a encontrar. Cuando Paul irrumpió en la casa, su mirada se posó directamente sobre nosotros, Daniel y yo. No habíamos tenido tiempo de escondernos y la escena era más que comprometedora. Paul estaba fuera de sí. Sin decir una palabra, se acercó a Daniel y antes de que alguno de nosotros pudiera reaccionar, lo agarró del pecho y lo lanzó con fuerza contra la pared. El ruido del impacto resonó en el silencio de la casa. «¡Lárgate!», escupió Paul entre dientes, dirigiéndose a mí mientras contenía su furia. «Recoge tus cosas y desaparece antes de que ocurra algo irreparable». Sus ojos ardían de odio y decepción. En ese momento, entendí que todo había terminado. Paul ya no quería escuchar mis excusas, no iba a darme la oportunidad de explicarme. Veía cómo sus manos se cerraban en puños y sentía que estaba al borde de perder el control. Lo único que podía hacer era obedecer en silencio. Cuando Paul pronunció esas últimas palabras,
la tensión en el aire se hizo insoportable. Todo sucedió demasiado rápido, y el miedo se apoderó de mí por completo. Sus ojos ardían de ira, y sabía que tenía que irme antes de que algo peor sucediera. Lo vi comenzar a recoger sus cosas, y entendí que nuestra familia, que habíamos construido durante tantos años, se estaba desmoronando ante mis ojos. Estaba aterrorizada por lo que había sucedido. En pánico comencé a recoger mis cosas rápidamente, sin mirar a mi alrededor, temiendo ver la expresión de Paul o peor aún, la de Daniel. Mi mente era un caos, pero una cosa era clara: no podía quedarme aquí. No podía imaginar lo que sucedería entre ellos después de mi partida. Los pensamientos sobre una posible pelea, o algo aún peor, no me dejaban en paz. Solo sabía que debía irme lo más rápido posible. Agarré lo esencial y salí apresuradamente de la casa. En la calle, el aire se sentía más frío, y mientras temblaba, llamé un taxi. Mientras esperaba el coche, parada frente a la entrada, mi mente no dejaba de dar vueltas en torno a la idea de que todo esto había sucedido por mi culpa. Lo había destruido todo. En un solo momento, había perdido no solo a mi marido, sino también la seguridad que nuestra familia me brindaba. La casa, que esa misma mañana me parecía un refugio, ahora estaba llena de sombras de odio y rabia. Cuando el taxi llegó, me subí rápidamente y le di al conductor la dirección de mis padres. El camino era borroso, no podía concentrarme en nada más que en el miedo y el arrepentimiento. No sabía qué vendría después, pero sabía una cosa: ya no había vuelta atrás. Me quedé sola, sin Paul, sin Daniel, sin la familia que conocía y en la que me apoyaba durante tanto tiempo. Los primeros días después de irme, me sentía perdida, como si todo el mundo se hubiera derrumbado, dejándome entre los escombros del pasado. Me mudé a una nueva ciudad, lejos de todo lo que pudiera recordarme mi antigua vida. Pero los pensamientos sobre lo que había sucedido no me dejaban en paz. Todos los días intentaba ponerme en contacto con Daniel, pero él no respondía a mis llamadas. Su teléfono estaba desconectado, desapareció de todas las redes sociales, como si se lo hubiera tragado la tierra. No sabía qué le había pasado. Tenía miedo por él, temía que Paul, en su furia, hubiera hecho algo terrible. Paul estaba en un estado tal que no podía predecir sus próximos pasos. Estaba lleno de odio y rabia, y temía que su sed de venganza lo consumiera por completo. Pero más que nada, temía por mi vida. No sabía hasta dónde podría llegar Paul para hacerme sufrir. Por eso me fui, sin mirar atrás, dejando todo en el pasado. Era mi única oportunidad de empezar de nuevo, aunque el miedo y el arrepentimiento me perseguían cada día. Con el tiempo, comprendí que no solo debía dejar atrás a Paul y a Daniel, sino también esa parte de mí que estaba ligada a ellos. Ya no podía depender de otras personas, no podía buscar apoyo en quienes ya no estaban. Tenía que aprender a apoyarme únicamente en mí misma. Caminaba por las calles de esta nueva ciudad, sintiendo a la vez libertad y miedo. Era un nuevo comienzo, una oportunidad de cambiar mi vida, para no repetir los errores que me llevaron a destruirlo todo. Ya no era la mujer que dependía de la atención y el amor de los demás. Ahora sabía que mi vida era algo más que mis relaciones con Paul o Daniel. Dependía solo de mí. A veces, para encontrarse a uno mismo, hay que perderlo todo, y entendí que mi futuro ya no estaba vinculado a mi pasado. Ya no era la mujer que solía ser. Ahora sé que mi vida depende solo de mí.